Escalas de medición y variables estadísticas. Una escala es una sucesión ordenada por grado o intensidad de cosas, pero de la misma especie. Por ejemplo, escala de colores, escala musical, escala pH. Una medición es la asignación de números, objetos o eventos de acuerdo a un conjunto de reglas. La escala de medición son consecuencia de la medición, puede llevarse según diferentes conjuntos de reglas. Por ejemplo, existe la escala nominal, escala ordinal, la escala de intervalo o escala de razón. Una escala nominal es categórica, consiste en designar o nombrar las observaciones. Son dicotómicas, es decir, no ordenables. Un ejemplo de ello, sano o enfermo, sí o no. La práctica de utilizar números para distinguir entre diversos diagnósticos médicos constituye una medición sobre una escala nominal. La escala ordinal es categórica, cuando las observaciones no solo difieren a categoría, sino que además pueden clasificarse por grados de acuerdo con algún criterio de orden. Por ejemplo, niveles de una enfermedad o rango académico. Un rango académico se puede medir según la edad o según el género. Una escala de intervalo es cuantitativa. No solo distingue orden entre categorías, sino que también pueden discernirse diferencias iguales entre las observaciones. Se considera unidad de medida según un parámetro, escalas de grados de temperatura, metros, pie, puntajes. Una escala de razón es cuantitativa, cero absoluto, es decir, el valor cero representa ausencia de la característica o atributo. Claros ejemplos de esta escala son la distancia, la masa, la estatura, la altura, entre otros. Una variable, una característica se clasifica como variable si se encuentra que esta forma diferentes valores en los diferentes elementos de la muestra o población del estudio. Por lo tanto, no es constante. Un ejemplo de variables podríamos decir que es la presión sanguínea distólica, un ejemplo, la frecuencia cardíaca o la estatura de varones adultos. Las variables estadísticas se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son nominales ordinales y las cuantitativas son discretas y continuas. Una variable cualitativa son aquellas variables estadísticas que clasifican el conjunto de elementos de la muestra de población de categorías. Por ejemplo, el estado civil, la religión, el nivel educativo. Una variable cualitativa nominal ordinal puede ser en la nominal categorías no ordenadas o dicotómicas, en el caso tal de decirse de otra manera, y ordinal puede ser categóricas u ordenadas. Una variable cuantitativa son aquellas variables estadísticas que miden de manera numérica y cuantificable el conjunto de observaciones de la muestra de población, por ejemplo, la estatura de varones, el número de pupitres de un salón. Una variable cuantitativa puede ser discreta o puede ser continua. Cuando hablamos de discreta, no existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de una variable, y cuando hablamos de continuas, existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. Una relación entre escalas y variables puede ser que la escala nominal es una variable cualitativa nominal, una escala nominal u ordinal es una variable cualitativa ordinal. Entonces, la escala de intervalo o escala de razón es una variable cuantitativa, continua y discreta. Cuando hablamos de experimento, es una situación de control en la cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes. Las variables que un experimento o una investigación puede ser variable independiente. Una variable independiente es una variable que no depende de otra. Una variable dependiente es una variable que depende de otra o está subordinada a otra variable. Y una variable intervinientes son variables que pueden tomar parte en el estudio o investigación. Muchas gracias.
El chequeo es la herramienta de la calidad o el proceso más conveniente en la lista de un origen de plan de seguimiento y medición de un proceso. Esta conlleva hacer un desarrollo de un diseño de una lista de chequeos. Primero que vamos a hacer la lista de chequeos de la actividad o tarea a verificar. Paso a seguir, se determinan atributos de lo cualitativo y la variedad de lo cuantitativo de la calidad de la actividad a verificar. El paso anterior es muy importante, se ve el impacto atribuyente a la variedad del resultado de la calificación, que es importante, de 1 a 5. Se aplica la supervisión y la variedad atributo a la calificación de 4 a 5. Esta se va a verificar la frecuencia mensual, quincenal o semanal y la hora a realizar la verificación. La frecuencia establecida por la importancia de la calificación de la actividad. Se verifica la realización del proceso, igualmente lo distribuimos a la persona, a las responsables que van a verificar el proceso. Se diseña un formato de verificación y el volumen de la información recuperada. Todas las listas de chequeo se deben ser realizadas de un control de seguimiento y al sistema de calidad. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver la importancia o dónde van las falencias, de bien sea de la empresa o de la organización que vamos a verificar, va a diseñar la lista de chequeo. La entrevista es la intercambiación de ideas, opiniones y mediante de conversación entre una o varias personas que vamos a entrevistar. De todas estas, la presentación se va en muchos medios. La podemos hacer auditiva, visual, y esta vamos a realizar en este caso verificando todo va a un solo tema. Fuentes de información son tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o de conocimiento. A medida que se lleva a cabo la investigación para escribir un trabajo, se encuentran distintas fuentes de información. Estas diferentes fuentes de información generalmente se clasifican en primarias, secundarias o terciarias. Las primarias son los documentos o testimonios originales que contienen información nueva, por ejemplo, los libros, las revistas científicas y de entretenimiento, los periódicos, los diarios, los documentos oficiales de instituciones públicas, las normas técnicas. Las secundarias son los resultados concretos de la utilización de las fuentes primarias. Son el producto de años de investigación histórica, como por ejemplo las enciclopedias o los directorios. Las terciarias son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes secundarias, como por ejemplo las bibliografías, catálogos de bibliotecas, listas de lecturas y artículos sobre encuestas.